buenos días, ya estamos de regreso en tu programa Nutrición y Vida, son las 7:19 de la mañana, espero que ya estés camino al trabajo, camino a llevar a los chiquitos a la escuela, camino a donde tengas que ir, quizás al gimnasio, espero que ya todos aquellos que hacen ejercicio hayan podido retomar su vida normal. Y tranquilos, recuerden que ya dijimos que eso del peso extra, tranquilos, tiene que ver con todos esos excesos que tuvimos el fin de semana santo y también todos los excesos que hubo durante la semana Pascua. No se me frustren con el peso, tranquilos, traten de regresar a sus patrones normales, tanto de alimentación como de ejercicio. El tema de hoy es la alimentación y las alergias. Tenemos en la línea a el doctor Christopherson Caballero, pediatra, alergólogo e inmunólogo del Hospital Universitario de Puebla, subdirector de enseñanza del Hospital Universitario y adscrito al servicio de alergología. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido de vuelta. Gracias. Antes de irnos al corte, doctor, nos estaba platicando acerca de que una de las causas más comunes de alergia son los que me decía ácaros. Ácaros del polvo, sí, como no. Y estos decía que que a veces vivió más con ellos que con la pareja. Así es, exactamente. Dormimos con ellos, ¿no? Así con la cara en la almohada y con los ácaros. Doctor. Se duerme con el enemigo. Oiga, doctor, y platíqueme un poquito para que a los radioescuchos les quede mucho más claro. ¿Cuál sería la relación de estos procesos exagerados inmunológicos y la alimentación? Ok. Ese es un tema realmente bastante importante y bastante actual para nosotros como médicos. Nosotros estamos viendo que realmente esto ha ido aumentando. La alergia alimentaria se presenta, nosotros le llamamos algo marcha alérgica. La marcha alérgica se inicia clásicamente en los primeros meses de vida. El paciente consume un alimento al cual la mayoría de ocasiones es leche de vaca, obviamente las proteínas de la leche de vaca son las que causan esta situación y posteriormente empieza a darse todo un proceso de alergia. Después empieza a presentar problemas en la piel como dermatitis atópica, posteriormente asma, después rinitis alérgica, etcétera. Esta es la parte más clásica, aunque no siempre es así. Entonces, el paciente se sensibiliza primero con el alimento, o sea, ¿qué quiere decir esto? El paciente consume el alimento, el paciente está genéticamente predispuesto, sin embargo, de primera instancia el paciente no va a presentar síntomas hasta el segundo contacto con el alimento. Es decir, nuevamente, al momento de que consume ese mismo alimento, pero de una segunda ocasión. Y empieza ya la sintomatología gastrointestinal, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea, problemas de piel, problemas de sangrados, etcétera. Sin embargo, no solamente se ha dado esto en el paciente pequeño, en el paciente pediátrico, sino en el paciente también adolescente o adulto. Entonces, esto se ha ido viendo tan importantemente en México a nivel mundial, que pues bueno, en México, en el Colegio de Pediatras, Alergólogos y Inmunólogos, nos hemos dado la tarea de determinar esta frecuencia que se está presentando a través de un estudio bastante importante, que es el estudio Mexipedval, el cual pues bueno, vamos a tener ya los datos muy prontamente. En el próximo congreso se nos van a dar estos datos y aparentemente en la relación a nivel mundial, en la etapa pediátrica se presenta en 6% de todos los niños. O sea, es decir, de 100 pacientes, 6 van a presentar alergia a alimentos. Y esto aparentemente nos estamos quedando por debajo del diagnóstico definitivo de esta frecuencia. Doctor, lo primero que escucho lo vamos a hacer por partes, porque créame que le entendí, me parece súper interesante, pero vamos a hacerlo por partes. ¿Quiere decir que la única forma en la que podemos ser alérgicos es a una proteína? Sí, es decir, la proteína es la que está provocando realmente esta interacción con el cuerpo. ¿Qué va a pasar? O sea, el paciente de primera instancia, como le digo, primero tiene que ser genéticamente predispuesto. O sea, los papás o algún papá, aunque a veces no nos dicen que tuvieron alergia, pues bueno, algo sucedió en su organismo que el paciente ya tiene esta situación genética. Se aprendió el caminito el cuerpo. Es correcto. Posteriormente se enfrenta al contacto con el alergeno que es específico para ese paciente, que le tocó, ni modo. O sea, lo va a consumir en el caso del alimento y pues bueno, en la primera ocasión el paciente no siente nada. Posteriormente, el paciente nuevamente consume el mismo alimento
y ya empieza a detonar la sintomatología. En ese paciente, pues bueno, vamos a empezar a ver todo un cuadro, ¿no?, bastante florido de todas las situaciones alérgicas habidas y por haber de situaciones gastrointestinales o respiratorias o dérmicas, etcétera. En este caso, pues bueno, obviamente la situación del propio alimento es el que nos está dando el problema, pero el alimento, cualquiera de los alimentos, contienen proteínas, y la proteína es la parte fundamental o la sustancia fundamental que, bueno, que nos puede provocar esta reacción alérgica. Es la que más nos va a provocar esta reacción alérgica, más que los carbohidratos, más que los lípidos, o lo que tú me gustes decir. La proteína del alimento es la que nos está dando un gran problema. Y las proteínas también en cada alimento van a ser variadas. Puede tener el paciente a lo mejor, bueno, el alimento no solamente un tipo de proteína, sino varias. Por ejemplo, en el caso muy particular de la alergia a la proteína de leche de vaca, contiene dos muy importantes. Una que se llama beta-lactoglobulina, que esta no se encuentra en la leche humana, por lo cual, pues obviamente, si no se encuentra en la leche humana, pues el cuerpo responde a cosas que no son del propio cuerpo, o sea, la desconoce completamente. Y otra que se llama caseína. Aunque nosotros la tenemos, bueno, la tiene la leche humana, pues bueno, es diferente en la leche de vaca, por ejemplo, que nosotros consumimos y que realmente somos el único ser vivo que consume leche posteriormente a lo necesario, ¿no? Que está en el cuerpo, en el niño, pues bueno, durante el primer año de vida es muy necesario, pero después ya de esto, pues ya lo hacemos más como hobby de estar tomando la leche, ¿no? Como ventaja para la mamá, pero no realmente porque el niño lo necesite. Así es. Doctor, ¿y qué tan importante sería, digo, ya que nos metimos en este tema de los pequeños, que las mamás tuvieran cuidado al introducir alimentos nuevos a la dieta del bebé, además de la leche materna? Bueno, ese proceso se llama, y como todos conocemos, ablactación. Anteriormente, bueno, se llamaba pues sobre este tema, sin embargo, actualmente ahora es la introducción temprana de alimentos. Entonces, pues bueno, en este caso es muy importante. Actualmente se están llevando varios estudios en los cuales, pues bueno, está un poquito confuso esta situación, pero hasta el momento lo único que podemos saber es el principal elemento para poder verificar que realmente el paciente pueda empezarse a lactar, pues bueno, es su peso, su talla y obviamente, pues bueno, la capacidad digestiva que el cuerpo puede tener. Nosotros observamos, o bueno, se ha visto realmente que a partir de los 6 meses es cuando se debe de introducir nuevos alimentos a la dieta, llámese diferentes a los de la leche humana o la leche de vaca que le estamos dando por fórmula. Entonces, a los 6 meses se debe de empezar esta lactación y iniciamos con productos que sean de fácil digestión y además de muy baja alergenicidad. Por ejemplo, en el caso de los cereales muy importantes podemos introducir arroz y avena, que se ha visto, pues bueno, que tiene un grado de alergenicidad muy bajo. Sin embargo, pues bueno, además de eso tiene una cantidad importante de hierro y además también nos provoca una fácil digestión en el paciente que, bueno, puede tener hasta estreñimiento y esto le va a ayudar bastante. Y posteriormente podemos introducir algunos otros, como por ejemplo de las partes de las verduras, de las frutas, y dentro de estas, pues bueno, las verduras, las que todo mundo conoce, el chayote, pues bueno, de alguna manera las acelgas y pues bueno, la zanahoria. En el caso de las frutas, la manzana, la pera, el plátano, que son de las cosas más sencillas que podemos tomar. Y este proceso debe de evitar algunas cosas que son muy importantes determinar, por ejemplo, en el caso un paciente sano y un paciente que es alérgico. Si el paciente que ya es alérgico, que ya sabemos que tiene dermatitis atópica, tiene alergia a alimentos o tiene rinitis o asma, a ese paciente le tenemos que dar todavía más tiempo para introducir algunos alimentos, como por ejemplo, la leche de vaca no debe de introducirse antes del año de edad. Antes del año de edad, ok. Entonces la leche de vaca no debe introducirse antes del año de edad. Es correcto, o sea, completamente. Esto es para pacientes alérgicos como no alérgicos, o sea, a todos. Después del año es cuando se debe de empezar. Sin embargo, algunos otros, por ejemplo, el huevo, que esa es una situación importante, es un producto muy bueno, de características distintivas nutricionales. Sin embargo, en el paciente alérgico puede presentar una reacción importante en la clara del huevo, por lo cual
se debe de dar a este paciente posterior a los 2 años de edad. Igual hasta los 2 años de edad. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nos vamos a ir al corte y lo voy a invitar a que se quede con nosotros en el siguiente bloque del programa. Claro. Regresamos después del corte. Muy buenos días, ya estamos de vuelta en tu programa, ya son las 7:34 de la mañana, espero que ya hayas llegado a tu destino y si ya llegaste, espero que estés haciendo ejercicio, si eres de los que ya está con las pilas bien puestas para poder volver a sus hábitos normales. Ponle ejemplo a tus amigos o al resto de tu familia. El día de hoy tenemos el tema de la alimentación y la alergia. Tenemos en la línea al doctor Christopherson Caballero, pediatra, alergólogo e inmunólogo del Hospital Universitario de Puebla, subdirector de enseñanza del Hospital Universitario y adscrito al servicio de alergología. El doctor nos estaba platicando antes de irnos al corte cuáles eran los alimentos que eran más alergenos o los que son de manera más común alergenos. Doctor, bienvenido de vuelta. Antes de irnos al corte, doctor, nos estaba platicando acerca de la alergia a las proteínas de la leche y también al huevo, que me decía que es un alimento que suele ser muy alergeno, ¿verdad? Así es, correcto. De hecho, pues bueno, como comentaba, esos dos productos son en general, los más alergénicos para el paciente pediátrico. Sin embargo, pues bueno, por ejemplo, además de estos, también tenemos que contemplar algunas otras, como por ejemplo, lo que son los productos como cacahuate, las nueces, algunas semillas, y que estas realmente son de las más alergénicas, pero que además de estas que son muy graves cuando se presenta una respuesta alérgica real, porque nos puede llevar a alguna anafilaxia. El paciente que tiene alguna situación de este tipo, de manera inicial, este paciente tiene la tendencia a padecer la alergia durante toda su vida y puede ser mortal. Eso es hay que tener mucho cuidado con ello, por lo cual se dice también no se debe de introducir este tipo de alimentos antes de los 3 años de edad, junto también con otro de los más importantes que son los mariscos. Que bueno, pero como todos conocemos, esta sí es la parte que nos atañe ya al paciente adolescente, al paciente adulto, que consume principalmente camarones, que tienen también sus proteínas muy específicas que nos van a producir ciertamente una reacción severa, una reacción alérgica importante, tanto puede ser alimentaria como de algunos otros tipos. Perfecto, doctor, y cuando nos platicaba, por ejemplo, acerca de los cereales, que nos platicaba acerca de que los primeros sugeridos para introducirlos a la dieta del pequeño serían, por ejemplo, como el arroz. Es correcto. Sí. ¿Y por qué no introducir, por ejemplo, el trigo? El trigo también, de hecho, bueno, es una de las que nos hizo falta comentar en este momento. De alguna manera, nos puede producir por sus propias proteínas también una reacción alérgica importante, por lo cual el paciente alérgico también se corresponde, se nos comenta que no debe de introducirse para antes del año de edad. Junto con la leche, después del año de edad es cuando más se debe de introducir este producto en el paciente alérgico. En el paciente no alérgico, pues bueno, hay alguna literatura que nos dice que después de los 10 meses ya es suficiente para que el paciente tenga una madurez gastrointestinal para que, bueno, disminuya este riesgo de alergenicidad ante esta situación causal que puede ser el trigo. O sea, doctor, que en paciente tanto alérgico como no alérgico, la recomendación sería que antes de los 6 meses no se introduzca ningún producto como galletas, por ejemplo, que normalmente son derivados del trigo, ¿verdad? Es correcto. O sea, nada de galletitas, mamás, nada de que, es que cuando era chiquita nos daban, nada de galletitas, porque necesariamente van a venir del trigo y pueden empezar puede el cuerpo, digamos, aprenderse este camino. En el primer contacto, el doctor nos decía, no va a haber ningún tipo de reacción, pero sí para el segundo, y la proteína específica para la cual digamos que a la cual va a responder el cuerpo en el trigo se llaman, yo tengo aquí una duda, doctor, ¿es el gluten o son las gliadinas? Sí, de hecho la gliadina forma el propio gluten, por eso también se te puede provocar, es la parte más específica que es la gliadina, la que puede provocar este problema en este caso. Ok, perfecto. Entonces, nada de introducción. Entonces, me decía, doctor, que antes del año de vida, nada de leche de vaca.
hasta después de los 2 años de vida, por ejemplo, el huevo, y hasta después de los 3 años de vida, los mariscos y las nueces. Así es correcto. Muy bien. Es correcto. Doctor, los redescuchas, para que les quede un poquito más claro, ¿cuáles pudieran ser el tipo de reacciones o la sintomatología que pudieran esperar o sea, estoy teniendo una reacción alérgica y no sé que la estoy teniendo? ¿Qué son las cosas de las que debo estar pendiente? En este caso, como comentaba al principio, las manifestaciones van a depender de acuerdo al órgano afectado. En el caso, por ejemplo, cuando se presenta una rinitis alérgica, así 4 cosas muy especiales: flujo nasal, que es transparente; estornudos, porque el paciente tiene también un tercero que es mucha comezón de la nariz; y uno de los más importantes que limita la calidad de vida del paciente, que es la obstrucción nasal. El paciente no puede dormir muchas veces, ¿no? Y no descansa y afecta su calidad de vida. El paciente con asma empieza a presentar tos, nosotros llamamos tos productiva, entonces tiene mucho moco, principalmente es por las noches, por las mañanas. También el paciente puede presentar datos de dificultad respiratoria, el paciente se le abaten las costillas, empieza a tener problemas. Otra situación, silbido de pecho, y pues bueno, en el paciente ya adulto, pues les duele un poquito, tiene algo que se llama opresión torácica o dolor en el tórax principalmente. El paciente con alergia de tipo alimentario, que es el tema del día de hoy, pues bueno, este tiene una gama importante de manifestaciones. ¿Por qué? Porque no solamente, o sea, al hablar de alergia alimentaria, se va a presentar solamente en tracto gastrointestinal, sino que también el propio alimento puede provocar una alergia de tipo respiratorio. Por ejemplo, si yo consumo un alimento, me puede dar rinitis alérgica, me puede dar conjuntivitis alérgica, me puede dar asma, me puede dar también procesos en la piel como dermatitis atópica, que principalmente se expresa de esta manera en los pacientes de alergia alimentaria. Obviamente también se van a presentar situaciones clínicas como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea. Esta diarrea, pues bueno, nosotros le llamamos que puede ser explosiva en el paciente va a estar distendido, puede presentar algunas otras alteraciones tan importantes como sangrados en las propias evacuaciones. Este paciente deja de crecer, es el paciente que pues realmente nos preocupa porque no crece, no gana peso, no gana talla y evidentemente pues no hay una buena absorción de nutrientes, por lo cual ese paciente va a empezar a tener desnutrición y posteriormente puede presentar hasta un estado de inmunodeficiencia y ese paciente se va a estar enfermando constantemente, por lo cual empieza con un círculo vicioso, en el cual pues bueno, realmente tendríamos que empezar a adoptar tratamientos significativos de manera importante, tanto obviamente aquí es donde nos urge mucho que toda la gente conozca este tipo de sintomatología, tanto la gente, la población general, como el médico general, el pediatra, y pues bueno, todos los médicos para que sean referidos en el momento oportuno para poderles dar un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento a ese paciente. Un seguimiento y un tratamiento, qué importante, doctor. Algo con lo que le gustaría cerrar, algún punto así específico que le gustaría, digamos, dejar sembrado en los radioescuchas. Sí, una parte importante de la alergia es primero, como les comentaba, el paciente debe estar predispuesto genéticamente. Segundo, debe tener una exposición a algún contacto directo. Pero la parte importante que a nosotros nos gusta siempre decir es el diagnóstico. El diagnóstico de este tipo de elementos lo debe de hacer un alergólogo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros estamos ya muy establecidos, sabemos exactamente lo que debemos de hacer en el aspecto clínico y evidentemente pruebas de laboratorio que principalmente nosotros utilizamos, pruebas cutáneas para procesos respiratorios, procesos alimentarios, pero también pruebas de reto que se pueden llegar a utilizar en el paciente que tiene principalmente alergia alimentaria y evidentemente un tratamiento posterior que son con múltiples medicamentos, pero con algo específico que quiero terminar con esto, que se llama inmunoterapia específica, que son las vacunas, que evidentemente, pues bueno, ya la mayoría de gente ya conoce, sin embargo, queda la duda, muchas veces hasta el propio pediatra nos dice, bueno, ¿sirve o no sirve? Realmente, hasta el día de hoy, ya llevamos más de 100 años de aplicación de inmunoterapia específica y se ha visto que es el único tratamiento modificador de la enfermedad alérgica. Doctor, ¿en qué teléfono lo podemos encontrar? Sí, o su correo electrónico quizás, o alguna página. Claro que sí, le daría mi correo electrónico, es D de dedo, R de rosa, C de casa,
G de gato, caballero@gmail.com. @gmail.com, perfecto. ¿Vale? drcgcaballero@gmail.com. Doctor, le agradezco muchísimo que se haya dado el tiempo de compartirse con nosotros y de verdad dar esta información tan importante, porque de verdad, inclusive los profesionales de la salud a veces no sabemos por dónde va, ¿no? Tiene que ser específico con un alergólogo. Le agradezco mucho su participación. Al contrario, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por allá. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tienen. Regresando al corte, vamos a seguir platicando un poquito de cuáles pueden ser las deficiencias nutricionales que hay cuando tienes una alergia alimentaria específica. Vamos a hablar de ciertos alimentos y además vamos a hacer la diferencia entre la intolerancia a un alimento y la alergia a un alimento. Así es que quédate con nosotros. Regresamos. Muy buenos días, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Son las 7:49 de la mañana y aquí, como siempre, en Promomedios, aquí haciéndome reír. En el 10:40 de AM, Radio Mujer. Sí es el sexto sentido de la radio, pero de verdad este momento del día en el que me divierto tanto con este súper equipo de trabajo que de verdad, créanme que no saben la cantidad de esfuerzo que hay atrás de estos programas para de verdad ayudarlos y que ustedes tengan la mejor información disponible. Así es que yo los invito a que aprovechen no solo este programa, sino todos los demás programas de Radio Mujer, porque tienen una excelente calidad y una excelente calidad de personas atrás de todos ellos. Así es que sigan escuchando todos los programas. El día de hoy hemos tenido un tema que de repente causa un poquito de confusión, que es acerca de las alergias y su relación con la alimentación. Tuvimos en la línea el enlace telefónico con un experto en el tema y nos está explicando de cómo es que primero se tiene que tener una predisposición genética, o sea, alguno de los padres tiene algún tipo de problema alérgico que a lo mejor no es muy, digamos que no muy vistoso, ¿verdad? No, tampoco se tiene que se les tiene que estar cerrando la garganta al papá cada tercer día, no, pero a lo mejor tiene algún tipo de reacción alérgica y esto va a hacer que la siguiente generación, o sea, el hijo, tenga la predisposición genética, digamos que es como que un interruptor que está prendido o que está presente, vamos a decir, y ese interruptor puede o no prenderse dependiendo de si hay contacto con una proteína específica que va a poder prender ese interruptor, vamos a decirlo así. En el primer contacto, puede ser, con la proteína específica, puede ser que no tengas ningún problema, pero en el segundo contacto sí. Específicamente para lo alimentario va a haber algunos alimentos que van a tener o van a contener ciertas proteínas que van a hacer, digamos que de manera muy común, vistas como son alimentos alergenos por el tipo de proteínas que tienen a las que normalmente reaccionamos o que son capaces de prender estos interruptores que están presentes para cada quien de manera muy específica, ¿sí? Ok, ¿qué va a pasar? Cuando yo ya sé que de manera muy común nos damos cuenta desde pequeños que somos alérgicos a algo, cuando somos alérgicos a las proteínas de la leche, lo que tenemos que estar observando de manera nutricional son ciertas deficiencias que se van a dar por este tipo de alergia. Entonces, por ejemplo, cuando yo soy un paciente que es alérgico a las proteínas de la leche, ojo, que es muy diferente a tener una alergia, una intolerancia a la lactosa. Son temas completamente diferentes. Uno tiene que ver con proteínas y otro tiene que ver con el azúcar de la leche, ¿sale? Vamos a también hablar acerca de, por ejemplo, las deficiencias de la proteína de la leche. Tiene que ver con que a lo mejor yo no soy capaz de absorber de manera correcta la vitamina A o la D, por ejemplo. Con el huevo a lo mejor no voy a ser capaz, si yo soy alérgico a la leche, voy a tener quizás o puede ser que haya una probable deficiencia de hierro. Con el trigo específicamente, si yo soy alérgico a la proteína del trigo, que son las gliadinas, puede ser que yo tenga deficiencias de vitamina D y que tenga deficiencias igual de hierro. Si soy alérgico al pescado, puede ser que tenga cierta que voy a tener que buscar otras fuentes de proteína, que es finalmente lo que estoy buscando de un pescado. Cuando soy alérgico, por ejemplo, a los mariscos, puede ser que yo llegue a tener deficiencias de omega 3, que son ácidos grasos poliinsaturados, y bueno, para cada uno de los alimentos vamos a tener como específicas deficiencias, ¿no?, que vamos a tener que estar observando. Pero antes de seguir con este tema, nos vamos a ir con la siguiente sección.
Pues yo escuché. Sí, le pasó a la prima de una amiga. ¿Y tú qué opinas? ¿Mito o realidad? Pues me dijeron, ¿no? Eso de tomar té de manzanilla y té de hierbas y té de lo que se me ocurra me va a curar la alergia. Pues, ¿qué creen? No solo puede ser que no te cure la alergia, tanto alimentaria como respiratoria, como en la piel, ¿sí? Puede ser inclusive que aumente la respuesta, digamos, al cuerpo, porque es una respuesta inmunológica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que digamos que se despertó en el cuerpo, se prendió un interruptor que con un segundo contacto al alergeno y ya digamos que el cuerpo está como alterado, ¿sí? Está teniendo una respuesta que no es fácil de contener y hay ciertas sustancias que van a inclusive aumentar esta respuesta, que como el doctor nos decía hace rato pueden ser detonadores, pues como el ambiente, como ciertas cosas, pero también las cosas que te tomas cuando estás traigo una dermatitis en la piel porque a lo mejor soy alérgico a las nueces, me las comí, traigo la dermatitis y se me ocurre tomarme unos tecitos. No funciona así, ojo, tengan mucho cuidado con el consumo de remedios de hierbas y de remedios de tés, sobre todo si se saben como pacientes alérgicos. Es de mucho cuidado porque inclusive el tomar estos tés se considera una automedicación y ya lo hemos dicho con mucha frecuencia que deben de tener mucho cuidado con el automedicarse, inclusive los tés. De hecho, les voy a decir, yo creo que aquí ya me voy a meter en un tema que traigo en la cabeza, lo traigo pensando desde hace varios días y yo creo que es momento de empezar a platicárselos. Fíjense que una de las cosas que ha caracterizado este programa es ayudarlos a que ustedes tengan herramientas para decidir si un plan de alimentación o si una recomendación alimenticia es correcta o no es correcta. Es que ustedes de verdad tengan la forma de decidir, que aprendan, ¿sí? No se trata de imponer cosas, sino que basado en evidencias decirles esto va así, esto lo puedes decir de esta forma y una muy muy buena forma de decidir si un plan de alimentación es adecuado o no. Bueno, ya hablamos de las características, pero acuérdense que el primer paso es que cualquier plan de alimentación tiene que ser individualizado, ¿sí? El que sea individualizado es porque cada uno de nosotros, como ya lo vimos, va a ser inclusive va a tener respuestas específicas para ciertas proteínas. Vamos a tener necesidades específicas porque van a estar predispuestas de manera genética. Vamos a tener una necesidad diferente inclusive de líquidos por la cantidad de ejercicio que yo haga, por la ciudad en la que viva, por la cantidad de actividades que tenga durante el día, por qué tanto sudo, si estoy en un trabajo en el que hace calor o no. O sea, la cantidad de líquido es individualizada. La cantidad y el tipo de proteínas que consumo en mi dieta van a ser de forma individualizada. El tipo de deficiencias nutricionales que yo pueda llegar a tener por alguna de esas alergias o por la situación que sea, va a ser de manera individualizada. Por supuesto, el tratamiento de esto va a ser individualizado. La cantidad de fibra que consumo, el tipo de fibra que consumo, el número de comidas que tengo en el día va a ser de manera individualizado, porque ya habíamos dicho, no es lo mismo para un paciente que tiene glucosas normales que para un paciente diabético, ¿sí? Inclusive dentro de pacientes diabéticos no todos pueden estar teniendo 5 tiempos de comida. Nada de que, es diabético, dale 5. No. Depende de cómo está funcionando su insulina. Entonces, todo esto es muy importante que les quede claro que la alimentación se tiene que hacer de manera individualizada y no tiene que ver con dieta para bajar de peso, no. Las dietas son individualizadas porque las necesidades intestinales, las necesidades calóricas y la composición corporal son diferentes para cada paciente. Entonces, ojo, ahorita lo que quiero hacer es dar como una especie de alerta. Está muy de moda todo esto de la información de los guías nutricionales y gente que está de verdad con la mejor intención de ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, que se dedica a dar consejos tanto emocionales como nutricionales, como todo lo que ustedes quieran, que es muy positivo. Y me gusta muchísimo la idea de que en las redes sociales, sobre todo, se estén dando una serie de recetas y consejos y se lo juro que les aplaudo la cantidad de esfuerzo que están poniendo en ello, pero no pueden ustedes como consumidores de esta información, tomarlo como recetas que los van a curar o que les van a ayudar a resolver algo. Ni siquiera la cantidad de fibra es para todo mundo. Entonces, un licuado que cura la ceguera o que cura el no sé qué,
Ojo, las cosas no funcionan así. Si tienen alguna situación de salud, sobre todo si tienen una situación de salud, tienen que buscar un profesional de la salud que les ayude a de verdad diagnosticar el problema y a prescribir la cantidad de proteínas, de carbohidratos, de fibra, número de comidas en el día, etcétera, ¿sale? No podemos estar haciendo todo lo que vemos en las redes sociales porque me dijeron que el jugo de esto es bueno o el jugo del otro es bueno y entonces no se coman todo así como si fuera medicina, porque en realidad les voy a decir, sí lo es y puede tener un efecto que no sea positivo en mi salud, porque las dietas son individuales, ¿sale? Entonces, ojo con eso, de repente la información no hayamos cómo discernirla. El día de hoy y durante todo el programa y el resto del programa va a estar dedicado a que ustedes tengan herramientas para poder decidir si tal recomendación o tal otra o tal licuado o tal otro es recomendado para mí. No son recetas de cocina, son individuales, ¿sale? Bárbara Díaz nos dice por qué el trigo y lo que mencionaron produce alergia en los niños, porque responde a una proteína que se llama gliadinas, Bárbara. Y nos dicen, cuando los niños tienen reflujo, ¿qué se recomienda? Yo creo que esta pregunta la podemos responder en el siguiente programa o inclusive lo podemos responder en el siguiente programa. Así es que quédate con nosotros en la programación de Radio Mujer. Que tengas un excelente día.